Todos nosotros somos valiosos para Dios, no solo porque somos imagen y semejanza de Dios, sino porque aparte de eso, ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Somos valiosos, somos importantes para Dios, pero aparte, Dios tiene una misión para nosotros de manera individual. Usted tiene una misión en esta vida, sea hombre, mujer, joven, anciano. Usted ha sido creado y ha sido salvado para cumplir con un propósito misionero, entre tanto que está en este mundo. El Señor quiso que yo le sirviera testificando, enseñando, pastoreando una pequeña iglesia, y esa es mi misión, y lo tengo que hacer con amor, con gusto, con diligencia. Hay hermanas que tienen una misión, tal vez desde una óptica más pequeña, pero no lo es. Sus hijos, su esposo, su familia, es una misión importante. Algunos hermanos tienen la misión de ir a otros lugares, a la sierra, a la selva. Usted, sea quien sea, tiene una misión en su trabajo, en la escuela, en su vecindario, en la iglesia. Y muchas veces es triste ver que nuestra vida se consume a través del materialismo, el trabajo, el dinero, la diversión. Y me temo que muchos de nosotros estamos desperdiciando la vida en aquellas cosas que son superfluas, aquellas cosas que son vanidad y que son pasajeras, que son importantes, que son valiosas y legítimas tal vez, pero que no son lo más importante de la vida. Hay personas que desperdician toda su vida trabajando, y no estoy diciendo que el trabajo sea malo, pero a veces lo que es bueno y legítimo es engañoso y es utilizado por el enemigo para desviarnos de un propósito más grande. Hay algunos que somos extraviados meramente por la diversión, el entretenimiento, y nuestra vida se está consumiendo y no estamos siendo útiles para Dios. Pero Dios tiene una misión para nosotros, y hoy quiero despertar su entendimiento para que retomen ese rumbo, ese camino, y cumplan con la misión que el Señor les ha encomendado. Repito, tal vez su misión solamente va a ser dedicar su vida a 12 hombres comunes y corrientes, como Jesús lo hizo. Tal vez su misión solamente va a ser darle testimonio a su esposo, a su esposa, a sus hijos que no conocen de Cristo. O tal vez su misión tiene que ver con un proyecto que implica mucha responsabilidad, mucha carga, un gran número de personas. No importa, pero todos tenemos una misión. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, empieza a tomar un rumbo diferente, porque en los primeros capítulos Cristo empieza con su misión, empieza con su ministerio. Recuerden que Marcos, a diferencia de Mateo o de Lucas, no inicia con la encarnación de Cristo, sino de lleno entra a su ministerio. De manera que los primeros capítulos del 1 al 6 versan sobre cómo Jesús está cumpliendo con su labor, con su misión en este mundo de manera apresurada y rápida y constante. Pero ahora del capítulo 6 en adelante tenemos una sección en la cual Cristo nos habla, o Dios nos habla, de cuál es nuestra misión en esta vida. Hablaremos un poco de la misión de los apóstoles, pero dentro de 8 días, por ejemplo, Cristo empieza a abordar el asunto de Juan, un hombre que fue asesinado cruelmente, pero que cumplió con una misión importante, una misión valiosa, que su vida realmente tenía sentido y propósito. Y repito, espero que usted no esté desperdiciando su tiempo, su juventud, su dinero, sus mejores años en aquellas cosas que son pasajeras, en aquellas cosas que no tienen trascendencia. Marcos capítulo 6,
del versículo 7 al versículo 13, nos dice lo siguiente. Después de que Cristo ya cumplió con un montón de cosas, sanar enfermos, sacar demonios, predicar el evangelio del reino, nos dice lo siguiente. Después llamó a los 12. ¿Se acuerdan que los había elegido tiempo atrás? Bueno, ahora los llama. Les hace una convocación. Y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, un bastón, pero que no llevasen bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ministros capacitados por Jesucristo. Ministros, siervos, servidores, hombres y mujeres que sirven, capacitados, ¿por quién? Por Cristo. Necesitamos realmente ministros que estén capacitados, no por un seminario precisamente, no por otros pastores, sino directamente por Jesucristo. Los seminarios, los maestros y pastores son importantes, pero la capacitación a través de ellos o de estos medios tiene que ser la que Cristo nos dio. Y en algún momento usted tiene que servir como maestro, predicador, evangelista, diácono, diaconisa, maestra. Y es importante que usted entienda cuáles son los principios de capacitación para servir a Dios y para servir a la iglesia. Porque si de algo adolece hoy el cristianismo, es de ministros capacitados intelectualmente, capacitados de manera ortodoxa por un seminario, capacitados con técnicas bien organizadas para hacer crecer una iglesia, pero no tienen la capacidad de servir como Cristo lo enseñó. Y es importante, hermanos, entonces, que aunque esta misión era una misión específica para los 12 apóstoles, contiene principios para capacitarnos a nosotros como siervos de Dios, donde quiera que estemos. Y por no exagerar, la misma capacitación Cristo la desarrolló también con otros 70, ¿se acuerdan? Que no eran apóstoles, a los cuales les dio las mismas instrucciones. Así que no importando cuál sea su función ministerial, cuál sea su llamado, en la misión que usted tiene en este mundo, debe considerar la capacitación de la cual hoy vamos a platicar. Cristo ya había desarrollado un ministerio visible, ya había sido de ejemplo para los 12 apóstoles. Cristo predicaba, daba una gira, se estabilizaba en un hogar de repente, predicaba, sanaba, expulsaba demonios. Pero ahora es momento que estos hermanos, estos apóstoles que solamente han sido testigos y han sido receptores de información, le experimenten en su propia carne, enviados a una misión temporal para darse cuenta de lo importante y valioso que es el reino de Dios. Así que en el capítulo 6, versículo 7, se nos dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Esta expresión que dice de dos en dos implica muchas cosas. Obviamente implica lo que dice Eclesiastés, que 2 son mejor que 1, porque si el uno cae, el otro le levanta. Claro que implica el hecho de que como hermanos dependemos de nosotros,
dependemos de la iglesia, ¿o no? A veces pensamos que somos autosuficientes, pero la realidad es que usted es valioso, y yo dependo de usted y usted depende de mí, porque somos un cuerpo. Pero creo que lo más importante en el contexto de Marcos tiene que ver con el hecho de que dos personas en el contexto judío y en el contexto de la ley, cuando dan testimonio, su testimonio es verdad. Y por eso Cristo los envía de dos en dos, a mi parecer, porque el capítulo 11 en una parte dice, para testimonio a ellos. Ahora, el capítulo 6, versículo 7 nos dice lo siguiente: los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo nos equipa Jesús? ¿Cómo nos capacita Jesucristo? En primer lugar, el primer aspecto de esta capacitación es que Cristo hace de nosotros ministros capacitados con la autoridad del Hijo de Dios. Cuando hablamos de ministros, cuando hablamos de hijos de Dios que sirven, sean hombres o mujeres, hablamos de personas a las cuales Cristo les ha dado su potestad, su autoridad. Esto lo vemos al final del Evangelio de Mateo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio en todas las naciones. De manera que la primera cosa que encontramos en este pasaje es que los ministros de Cristo han sido capacitados con la potestad ¿de quién? De Cristo. Pero no me malentiendan, no estamos hablando solamente de los 12 apóstoles, no estamos hablando solamente de los que predican, o los diáconos, o los maestros. La potestad de Cristo es una potestad que le ha sido entregada a todos sus discípulos y que es ejercida por todos aquellos que especialmente le sirven. El pastor tiene autoridad, efectivamente. Un diácono tiene autoridad, pero todo hermano tiene autoridad por Jesucristo, la autoridad del reino, la autoridad que proviene de su palabra. Ha sido malentendido este concepto muchas veces en el cristianismo. Algunos ven esta cuestión de la autoridad como un superpoder que se limita solamente a reprender a los demonios, a manipular a las masas. Pero la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, los que servimos a Cristo, tiene que ver con su misma autoridad. Pregunto yo, ¿cómo ejercía su autoridad Jesús? En una palabra, sirviéndonos. Los reyes de las naciones, ¿cómo ejercen su autoridad? Sometiendo, dando dictaduras. Pero entre ustedes, dice Jesús, no debe ser así. Nuestra autoridad la ejercemos en el amor. Y en el amor de la palabra de Dios tenemos autoridad para reprender, exhortar, redarguir, corregir en justicia. Porque la autoridad no proviene de nuestras capacidades, sino de Jesucristo. Ahora, es importante notar que aquí no se habla propiamente de esa autoridad eclesiástica, sino de una autoridad con respecto al reino de las tinieblas. Noten, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vean por favor conmigo Lucas 10. Cuando hablamos también de la autoridad sobre el reino de las tinieblas, no solamente usted interprete esto como el poder para expulsar demonios. Claro, tenemos la autoridad de Cristo para que con la verdad los demonios sean expulsados, para que las personas poseídas o las personas sin Cristo conozcan la verdad y la verdad les haga libres. Pero no se limita solamente a eso. El hecho es que cuando Cristo envía a 70 y les da las mismas instrucciones, en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, y esto es importante que lo noten, volvieron los 70 con gozo, alegres, contentos, diciendo, Señor, todos juntos, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Efectivamente, Señor, sí nos has dado autoridad.
Sí tenemos potestad sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado, obviamente, porque somos del reino, porque el hombre fuerte ha sido atado. Pero el verso 18 dice: y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que ustedes han visto no es nada, porque el príncipe de este mundo ha sido echado fuera y yo lo vi. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Obviamente esto no es literal, porque en algunas congregaciones estuvo de moda en algunos años el que los ministros agarraban serpientes en el culto, y esto terminaba muchas veces en desgracias. No significa eso. ¿Qué significa entonces pisar serpientes y escorpiones? Lo que dice después. Significa que nos ha dado potestad ¿sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Puede Satanás dañarnos? No. ¿Puede el reino de las tinieblas causarnos algún mal? No. Pero ¿por qué en muchos cristianos pareciera que sí son dañados? Bueno, porque cada quien es atraído y seducido según su propio pecado, su propio deseo. Y si un cristiano es dañado, es por su propia voluntad, porque ha decidido que el reino de las tinieblas lo sacuda, lo aflija. Pero el reino de las tinieblas por sí solo no tiene potestad. Se nos ha dado autoridad, y esa es la autoridad de Cristo. Esa es la primera cosa que debemos considerar, hermanos. Somos ministros capacitados con la autoridad de Jesús. Y por eso en el culto tratamos de desplazar esa autoridad con su palabra, con lo que Jesús nos ha dicho. Siguiendo, debemos recordar que la autoridad de la que estamos hablando, dice Pablo, es una autoridad para edificar. El pastor, los ministros no tienen autoridad para guiar la vida del cristiano como ellos quieren o como bien les parece. Tenemos autoridad para hablar, predicar, reprender con las Escrituras. Pero todo hermano, todo hijo del reino tiene la misma autoridad si en su momento es necesario. Punto número 2. Somos también ministros capacitados para depender exclusivamente ¿de quién? De Jesucristo. A mí me sorprende mucho el hecho de que muchas personas hoy día quieren servir a Dios solamente si existe estabilidad económica en sus vidas. Incluso platicando con pastores, me han dicho muchas veces: hermano, yo voy a servir al Señor más adelante y de la manera más correcta cuando mi negocio se estabilice. ¿Es realmente la manera de trabajar de Dios? ¿Es realmente la manera de trabajar de Jesús? No me malentiendan, hermanos, no estoy diciendo yo que trabajar sea malo, o que llegue al extremo de ser flojo y que se dedique solamente a predicar y deje de sustentar a su familia. Simplemente estoy hablando de personas que tienen falta de confianza para servir a Dios, porque su confianza está en las riquezas, o tal vez no en la riqueza, pero sí en la estabilidad. Me sorprende también mucho cómo hay pastores, ministros, que solo servirán al pueblo de Dios y a Dios si hay un sueldo de por medio, y si el sueldo realmente forma parte de sus intereses, de sus expectativas. Hay misioneros que muchas veces, recuerdo yo, pasaban por la iglesia en la cual yo asistía, joven, y había 2 o 3 misioneros que siempre pasaban a visitarnos cada 6 meses, cada 4 meses. Nos dejaban una tarjeta con sus datos bancarios, su teléfono, para que estuviésemos apoyándoles económicamente, porque uno de ellos iba a Francia, otro se iba a España, otro se iba a Finlandia, otro se iba a Suiza, y por ahí llegaba uno que iba a Egipto, otro que iba a la India. Pero lo que me llamaba la atención es que los que iban a la India y a Egipto, después de hacer un año de recorrido para pedir apoyo, estaban sirviendo al Señor. Los informes que teníamos a veces eran: Botros Faltaos, el que estaba en Egipto, desapareció. Y de hecho creo que ya nunca apareció, El que estaba en la India, recuerdo yo, murió su esposa, murieron sus hijos. Pero curiosamente los otros misioneros que casi por 5 años nos visitaban y no se habían ido al campo misionero en Europa, en el mundo occidental, seguían recaudando sus fondos, sus apoyos, porque ellos decían: es que todavía no tenemos lo necesario para servir a Dios.
Es curioso ver, hermanos, cómo estos misioneros, para vergüenza del cristianismo, estaban confiando en el apoyo y en el sustento para llevar una vida cómoda, una vida sustentable, y en países del primer mundo, donde probablemente no era necesario que ellos fueran, donde probablemente Dios no les estaba llamando. Pero en el cristianismo, aún en el contexto de la iglesia local, hay hermanos que no se atreven a servir a Dios simplemente por el trabajo, simplemente por la economía. El ministerio o el servicio a Dios es como una plastilina que se doblega a la economía, a la estabilidad, a las circunstancias cómodas. Y vean lo que dice el segundo principio. Cuando Cristo nos manda, hermanos, cuando realmente somos ministros de Cristo, capacitados por Él, el segundo principio es que dependemos ¿de quién? De Jesucristo. Cristo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo Jesús no vino al mundo equipado con dinero, un caballo blanco, Biblias para repartir, folletos, una casa estable misionera, un equipo misionero maduro. Cristo sirvió en condiciones muy precarias. ¿Y Juan el Bautista? ¿Y Elías? ¿Y Moisés? Todos sirvieron con lo que tenían, pero dependían de Dios, dependían de Cristo. Yo sé que es verdad que debemos apoyar a los ministros, y no deben malentender esto. Debemos apoyar a los misioneros, evangelistas, pastores, porque ellos sirven al Señor. Pero si la iglesia no lo hiciera, y si la iglesia peca de negligente, ¿qué debe hacer el ministro? ¿Dejar de servir a Dios? No, porque no estamos sirviendo a Dios en función de las cuestiones que vemos con nuestros ojos. Servimos a Dios dependiendo totalmente de Jesucristo. Notemos lo que dice el versículo que sigue. Versículo 8. Y les mandó, este es un mandamiento para ellos, que no llevasen nada para el camino, que no se preocuparan por las cosas que aparentemente son esenciales. Les dijo, solamente llévense un bordón, que era un báculo, un bastón, para apoyarse si se cansaban en el camino. Regularmente lo llevaban los ancianos o lo llevaban los viajeros que caminaban constantemente y en él reposaban muchas veces. Solamente llévense bordón, pero no se lleven alforja, que era una especie de mochila. No carguen nada ahí. Tampoco lleven su lonche, su comida. No lleven pan. Ni tampoco lleven dinero en el cinto. ¿Es negligencia la de Jesús? ¿Es negligencia la de estos apóstoles? No. Es que Cristo quiere enseñarles una lección importante en el campo misionero. Cristo les quiere enseñar que no va a llegar el punto de estabilidad en el cual ellos digan, ahora sí, ya estoy jubilado, ya estoy jubilada, ya tengo un sueldito base, ahora sí voy a servir a Dios. No digo que eso esté mal, pero lo legítimo se puede convertir en una mentira, en un susurro de la serpiente, para que no sirvamos nunca a Dios. No es que Cristo nos diga, no trabajes, pero la lección ¿cuál es? Quiero que aprendan a depender de Dios. Quiero que aprendan a depender del Padre. Quiero que aprendan a depender del reino, y lo demás vendrá por añadidura. Vean lo que dice, hermanos, verso 9. Lo único que les dijo es que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. No se lleven tanta ropa, no es necesario. No requieren tanta carga, tanto equipaje. Vean conmigo Filipenses 4, 12 al 3. Y me gusta mucho el ministerio de Pablo, porque miren, Pablo, cuando salía a su servicio, regularmente iba o con Bernabé, o si no se iba con Silas, o si no se iba con Timoteo, pero siempre que Pablo salía, pareciera que él llevaba incrustado este principio: nos vamos de 2 en 2, porque Pablo no podía hacer todo solo. Regularmente llevaba un ministro diaconal, o un ministro para la predicación, u otro ministro que estuviese con él apoyándole. Pero también Pablo ejercía su autoridad como ministro, una autoridad en amor, una autoridad a partir de las Escrituras. Él mismo dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Pero aparte, vemos a un apóstol que sufre, un apóstol muchas veces con bonanza, un ministro muchas veces en carencia, que a veces las iglesias reaccionaban bien con él
Y a veces las iglesias no solamente no lo apoyaban, sino que lo menospreciaban y lo juzgaban como siervo de Dios. Usted como hombre o mujer de Dios en el ministerio va a pasar por diversas aflicciones, pero no solamente en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Debemos depender ¿de quién? De Jesús, nada más de Jesús. No existen en el cristianismo otras personalidades que nos puedan dar el mismo sustento que nos da Cristo. En Filipenses 4, versículo 12, Pablo le dice a los filipenses, fíjense: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las dos cosas, ninguna de las dos está mal. Si hay escasez, no importa. El Señor me ayudó a saber cómo vivir humildemente. Y si hay abundancia, sé tener también abundancia. Esta pequeña palabra sé nos habla de un conocimiento profundo y experiencial en la vida del apóstol. Lo he experimentado, lo sé. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? Cristo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué dice? Que me fortalece, que me sustenta. ¿Quién le sustenta a usted? ¿Cristo o su propio brazo? A pesar de todo, Dios está sustentando, obviamente, pero realmente en su experiencia es Cristo el sustentador. En su servicio a Dios es Cristo quien le sustenta. Miren, a veces usted va a llegar al aseo en cuestiones muy básicas. Nos pasaba hace tiempo. Y recuerdo que a veces llegaba el hermano que tenía el aseo y su parejita no llegaba. Y emocionalmente este hermano se ponía triste, a veces se enojaba, a veces en su mente había pensamientos negativos, pero con el tiempo aprendió que todo lo que él hacía lo hacía para Dios y que sus emociones, su mente, sus pensamientos tenían que estar dependiendo ¿de quién? De Cristo. Ahora yo pregunto, si usted le sirve a Dios, ¿le va a faltar algo? No, no le va a faltar nada. Pero no piense usted en ese carro de lujo que traen los pastores hoy. No piense usted tampoco en ese jet privado o en los diezmos que muchas veces por manipulación se llevan los ministros. No, entienda que Cristo le promete darle lo necesario para vivir, lo necesario para existir en este mundo y para poder predicar y enseñar y servirle. Vean conmigo, por favor, la segunda carta a los Corintios. Capítulo 11. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, nos presenta un ejemplo de dependencia a Dios por encima de la adversidad, por encima de la carencia, por encima de cualquier cosa. Pablo dice, 11:23, ¿son ministros de Cristo? ¿De qué está hablando? Del ministerio. ¿Cómo se llama nuestro tema? Ministros capacitados ¿por quién? Por Jesucristo. Pablo nos hace una pregunta a nosotros y a todos aquellos que a veces nos quejamos en el servicio que le prestamos a Dios por las dificultades, por las carencias, por el sufrimiento, por la congoja. Y Pablo nos hace la pregunta, todos juntos, ¿son ministros de Cristo? ¿Qué dice Pablo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos
hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Era Pablo de fierro? No. ¿Era un superhéroe? No. Él dice, 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. La pregunta es, ¿por qué Pablo soportaba tanto? ¿Por qué Pablo sirvió tanto a Dios a pesar de las dificultades? Porque ninguno de nosotros aquí experimenta eso o lo ha experimentado. ¿Pero por qué Pablo sí lo logró? Porque Pablo aprendió la segunda cosa, que un ministro debe estar capacitado por Cristo para depender totalmente de Él. Soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, dice el Señor. En tercer lugar, nos daremos cuenta que Cristo les enseñará a los apóstoles y que nos quiere enseñar también a nosotros que debemos ser ministros capacitados, y por eso en la iglesia siempre apelamos a la capacitación para saber reaccionar ante la respuesta del ser humano. Cuando nosotros ministramos, a la gente que le ministramos, muchas veces les va a gustar nuestra ministración, el mensaje, el servicio, y ellos van a recibir a Jesús y a nosotros con paz y con amor. Pero muchas personas reaccionarán con hostilidad, con odio, muchas veces con rencor, con dolor, odiando y rechazando a Cristo. Pero aquí el Señor nos va a capacitar, como lo hizo con los apóstoles, para saber reaccionar ante la respuesta del ser humano. Versículo 10 y 11 de Marcos 6, por favor. Marcos 6, 10 y 11. Dice así: y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, ¿qué dice? Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Posar en una casa significaba muchas cosas. Significaba primero que esa casa, esa familia, había recibido el mensaje del reino, ¿verdad? Y la hospitalidad hebrea era muy generosa. Eso implicaba que ahí iban a dormir, que ahí se iban a bañar, que en esa casa iban a encontrar alimento, sustento, abrigo. ¿Y eso estaba mal? No. Cristo les dice después, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. No anden de casa en casa, salgan a predicar, sanen enfermos, sirvan al pueblo, pero regresen siempre a esa casa, como Cristo lo hacía, como Pablo también lo hacía. Pablo es el vivo ejemplo de cómo se replican estos principios. 11. Y si en algún lugar os recibieren, si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, ¿qué dice? Salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Miren, Cristo cuando manda a los 12 a predicar, no los manda al pueblo gentil. Les dijo con una frase: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, en el pensamiento hebreo, si se acuerdan que los samaritanos son inmundos y que las tierras gentiles son inmundas. Cuando un judío ortodoxo, fariseo, un miembro del Sanedrín, visitaba por necesidad a algún pueblo pagano, después de salir, en vista de la ciudad, tomaba sus sandalias y sacudía el polvo enfrente de ellos, diciéndoles: ustedes no son dignos del Dios de Israel, ustedes son incircuncisos paganos, y sacudo el polvo como testimonio a ustedes y de su inmundicia. Y aparte, porque Jerusalén, la tierra santa, no es digna de que yo entre con polvo de una tierra inmunda.
Ahora, que los discípulos hicieran eso en ciudades israelitas, ¿qué implicaba? Un testimonio de que ellos eran inmundos porque no estaban en Cristo, y de que ellos no eran parte del reino y que estaban perdidos igual que los gentiles. ¿Cómo debemos reaccionar ante la respuesta del ser humano en nuestro servicio? Vamos a ver, inciso A. ¿Cuál debe ser nuestra reacción, verdad, ante un hijo de paz? ¿Quién es un hijo de paz? Un hijo del reino, un hijo de Dios, alguien que recibe el mensaje. Vamos a ver lo que dice Lucas 10, por favor. Versículo 1 al 9. Vean que la misma misión que se le dio a los 12 es la misión que se le da a estos discípulos que no son apóstoles. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Son apóstoles? No. ¿Son ministros de Dios? Sí, son ministros de Dios. Son siervos y siervas de Dios, a quienes envió de dos en dos, el mismo principio, ¿verdad? Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, los envió para preparar el camino a su llegada. 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Su labor no va a ser fácil. Se los van a querer comer, los van a querer devorar como corderos. Pero miren, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No pierdas el tiempo en tu misión. Y esa expresión puede aludir a lo mismo: que ninguno que se enlista como soldado se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por ministro. Y esto no aplica solamente para los pastores, hermanos. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra labor es importante, pero no se debe convertir en una distracción en nuestra misión en esta vida. 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Es el saludo hebreo, pero con el enfoque del evangelio del reino, con el evangelio de la paz. Y si hubiere allí algún hijo de paz, ¿qué dice? Vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. Ahí quédate, ahí duerme, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué, hermanos? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Siguiente versículo. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar con los hijos de paz? De esa manera, llevándoles la paz, llevándoles el mensaje y recibiendo el sustento que ellos nos puedan ofrecer dentro de las limitantes. Me sorprende mucho cómo hemos perdido los principios, y no es que esté mal, pero a veces invita a un conferencista, un predicador, y yo a veces me pregunto: ¿por qué le tenemos que enviar a un hotel si hay tantas casas, tantos hermanos, tantos hijos de paz que lo pueden recibir? ¿Por qué hemos perdido los principios? ¿Qué problema hay en que coma lo que nosotros comemos? Ese es el principio que nos enseñó el Señor Jesús. Bueno, así debemos reaccionar con ellos, en amor, sirviéndolos y dejando que también ellos sirvan a Dios en otro sentido para con nosotros. Inciso B, ¿cómo debemos reaccionar con aquellos que rechazan el mensaje de la paz? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Debemos odiarlos? Claro que no. ¿Debemos tratarlos con indiferencia? Tampoco. Por una parte, tenemos que respetar su decisión de no recibir a Cristo y de no querer entrar en el reino, pero sí debemos darles testimonio de que ellos están en una condición
que no es buena delante de Dios y que sufrirán condenación si siguen en esa condición. Pero ¿qué nos dice Lucas 10, versículo 10 al 11? Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, ellos andaban en sandalias, obviamente, lo sacudimos contra vosotros. Pero eso sí, aunque no nos recibieron, recuerden algo, que el reino de Dios a ustedes se les acercó. ¿Se acuerdan que Pablo hizo lo mismo? Libre soy de vuestra sangre, me voy a los gentiles. O a los efesios les dijo: nunca rehusé de predicarles todo el consejo de Dios. Esta es nuestra reacción, hermanos, dar testimonio a aquellos que rechazan el reino. Y para terminar, Cristo nos enseña un cuarto aspecto de su capacitación. Cristo también hace de nosotros ministros capacitados para predicar el mensaje del reino. No somos enviados para platicar de las cuestiones triviales de la vida. No somos enviados solamente para hacer una bonita amistad. Somos enviados para predicar el mensaje del reino y lo concerniente a la palabra del Señor. Cuando visitamos a un hermano, no solamente lo visitamos por visitarlo, porque queremos verlo. Claro, lo queremos ver, claro, queremos saludar. El hermanito Carlos, ustedes saben su situación, me llamó. Yo sabía que quería verlo, en mi corazón estaba el sentimiento de quererlo saludar, de quererlo mirar, pero más allá de eso, mi visita tenía una función: hablarle de la palabra del Señor, orar con Él, porque hermanos, nuestra interacción siempre está en función de un mensaje, el mensaje del amor, el mensaje de Cristo. Así que Cristo nos capacita como siervos, como ministros, para predicar siempre el mensaje del reino. A veces, hermanos, me preguntan: hermano, me invitaron unas personas inconversas a una fiesta, ¿iré o no iré? Bueno, yo le digo: tiene que ir, no hay ningún problema, pero acuérdese que toda acción tiene una misión. Si usted solamente va para convivir, usted está dándole una imagen incorrecta del cristianismo. Hermanos, me invitaron mis familiares que no conocen a Cristo a una comida, ¿debo ir? Claro que sí, tiene que asistir porque son sus familiares, tiene que mostrarles el amor, pero toda acción tiene una misión: llevar el mensaje del reino, hermanos. Leamos Marcos para terminar, Marcos 6. Versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. La parte final del verso 11 no aparece en el texto griego, por eso la saltamos en la lectura. 12. Y saliendo, predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintieran. Ese es el mensaje. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acercó. No estás en Él, pero Él está cerca de ti. El reino de Dios se acercó. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algunos no van a servir tal vez predicando constantemente, porque tal vez no es su función. Pero ¿qué de los diáconos y las diaconisas? ¿Quiénes tienen que ver por las viudas? ¿Quiénes tienen que ver por los pobres, los enfermos? ¿Quiénes ven por las necesidades de los hermanos más precarios? Ahí están los siervos y las siervas de Dios. ¿Qué está haciendo usted con su vida? A algunos de ustedes les quedan pocos años de vida. Dios no lo permita, pero es muy probable que en un año algunos de nosotros ya no estemos. ¿En qué está utilizando su vida usted? Lo último que le queda, la última rayita, en cosas realmente que trascienden a la eternidad, sirviendo a Dios, o está usted desperdiciándola en cosas que no tienen valor. Evalúe su vida, porque la vida se acaba y la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nos hemos creído muchas mentiras que nos han desviado de un propósito trascendental y eterno. Pero como dice Pablo, debemos decir también nosotros: pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de terminar mi carrera y predicar del Evangelio de la gracia de Dios. Váyase usted hoy con ese pensamiento. ¿Mi vida realmente está siendo útil para Dios? ¿Está siendo útil para este mundo y para aquellos que me rodean en el cuerpo de Cristo? Cuando cantamos tenemos muchos himnos que apuntan a eso. Tenemos que reflexionar, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra misión en este mundo? Oremos. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Confróntanos, Señor, llévanos a la reflexión, al arrepentimiento. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas, Padre, que te aman, que te sirven. Muchos de ellos están, Señor, siendo desviados. Ayúdanos a concentrarnos en ti, ya que te sirvamos dentro de lo que está en nuestras posibilidades, con los dones que nos has dado por Cristo. También te rogamos por los enfermitos y por aquellos, Señor, que no pueden estar aquí. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les